Ok, vamos a leer. Vamos a leer y empezamos. Y dice así. Que el Señor les bendiga grandemente, primero que nada. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y que esta escritura sea para que nuestro conocimiento de la Biblia vaya en aumento. Y nuestra vida espiritual también vaya creciendo cada día. Conociendo un poquito más de las Sagradas Escrituras, que vayamos aprendiendo más, conociendo más al Señor, de las cosas que Él hizo, de las cosas que hace por nosotros y que seguirá haciendo, ¿verdad? Como aquí al leer podemos conocer cuál es su voluntad, qué es lo que pide de nosotros y todo lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, como dijimos. Bueno, vamos a empezar a leer, vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía venderse por más de 300 denarios y haberse dado el dinero a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras, le podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si le fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero eso es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos de ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Palabra de Dios. Esto fue el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Bueno, buscaba algo. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció? Capítulo 14. Aquí Jesús se cumple la profecía, ¿verdad? Jesús está cumpliendo la profecía y está cumpliendo en demostrar o está demostrando su amor por nosotros. Está haciendo lo que Él había venido a hacer al mundo, dar su vida por nosotros pecadores, para que podamos aspirar a tener vida eterna. Amén. Muy bien, vamos a empezar, pues yo creo que nada más tenemos un poquito que hablar, porque todo está muy entendido, ¿verdad? No sé, cuando tengan preguntas déjenme saber, para que yo sepa nada más de lo que podemos hablar, porque no necesitamos hablar de todo está muy entendible, creo. Aquí empezó hablando de que Jesús es ungido en Betania, de que estaba Jesús allí en la casa de Simón, ¿verdad? De Simón, el que había sido leproso. Entonces, dice que él lo invitó a Jesús a una comida y estaba sentado y ahí con sus discípulos y llegó María Magdalena a ese lugar. Llegó María Magdalena y llevaba un frasco de perfume. Fíjense, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Aquí no dice, nada más dice que un frasco de perfume. A ver, aquí dice un frasco de perfume de nardo de mucho precio. Ella compró ese frasco y se lo llevó y lo derramó en los pies y en su cabeza de Jesús. Y fíjense que los estudiantes, los que estudian la Biblia a fondo, dicen que ese frasco de perfume de nardo era muy costoso, pues ahí lo dice. Pero ellos dicen que ese frasco equivale a un año de trabajo. Porque miren, aquí lo mismo también, aquí podemos entenderlo también, porque aquí las palabras que dijeron, y aquí no menciona, pero fue Judas el que dijo estas palabras, parece que lo menciona el otro evangelista, no sé, está en el evangelio de Mateo o de Marcos, de Marcos no, porque ese es Marcos, de Mateo o de Lucas o de Juan, no sé, ustedes pueden buscar allí en cuál está, o si no, pues podemos buscar la cita y ya la dejamos saber, ¿verdad? Nada más si quieren saber. Fue Judas el que dijo esto y dice: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Y se enojaron. Dice que muchos se enojaron, algunos se enojaron. Pero uno dijo: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado el dinero a los pobres. Y murmuraban contra ella. Entonces dicen que eso lo dijo Judas.
Pero no porque se preocupara de los pobres, sino que dice porque él tenía la bolsa. Él tenía la bolsa y quería sacar dinero de allí. Quería sacar dinero de la bolsa para ganárselo, porque dice, porque era ladrón. Así lo dice en el Evangelio. Se los voy a buscar y lo voy a poner ese comentario, ¿ok? Para que veamos dónde dice. Ok, entonces dice, ¿se fijan? Dice, se podía haber vendido por 300 denarios. Y antes el sueldo de un trabajador era 1 denario al día. También eso lo dice aquí en la Biblia. Ese fue en una de las parábolas que Jesús contó, o en una, no sé si fue parábola o sucedió en realidad, pero dice que era el salario de un día, 1 denario. Y esos son 300 denarios, pues casi el trabajo de un año, ¿verdad? Bueno, y miren aquí la molestaron porque había quebrado ese frasco y había puestoselo a Jesús en su cabeza y en sus pies. Y cuando ellos dice que la molestaban, Jesús les dijo, déjenla, porque a los pobres siempre los van a tener y van a darles, ustedes van a poder ayudarles cuando quieran. Pero dijo Jesús, a mí no siempre me van a tener. Y está hecho pues una buena, ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Porque a Jesús no lo ungieron, ¿verdad? No lo ungieron porque ya lo hemos visto, él murió el viernes, iba a se acercaba sábado, y las mujeres no lo ungieron, sino que fueron el primer día de la semana para ungirlo, pero Jesús ya no estaba. Entonces no fue ungido, sino que aquí ella ya se había anticipado a ungir a Jesús. Bueno, entonces aquí ahora dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Fíjense, aquí Judas había quedado muy enojado porque Jesús le había reprendido delante de los demás, y ya hemos visto que Judas pues no era humilde, y él se había ofendido de que pues le llamó la atención delante de los demás, y dice, déjenla. Y entonces Judas dice, ¿cómo es posible? Y lo fue a entregar, lo fue a vender con los sacerdotes, los principales allí. Y dice que ellos se alegraron y le dijeron, sí, está bien, y prometieron darle dinero. Se fijan aquí, hay dos diferencias. María Magdalena le costó muchísimo ese dinero. Y yo digo, pues que ella no era rica. De hecho, pues sabemos que no era rica. Entonces, ella gastó para comprar ese perfume lo que se ganaba en un año. Y aquí Judas ofrece vender a Jesús por 30 monedas de plata. A él quería el dinero, y María Magdalena no le importó y lo dio para Jesús. Aquí hay dos diferencias bien grandes, un contraste bien grande. María Magdalena amaba al Señor Jesús porque Él la había sanado, le había ayudado en su vida espiritual, y ahora ya estaba bien. Dice que de ella había sacado 7 demonios. Y ella estaba agradecida y daba todo para el Señor. Ese es un corazón que cuando ya conoce uno a Cristo, uno le quiere entregar todo, quiere hacer lo que más puede para agradar al Señor. Y sin embargo hay otro corazón, como el de Judas Iscariote, que él dice, yo quiero, y ofreció entregarlo. Él no quiso, él buscaba el dinero, él pues no amaba al Señor, ¿verdad? Qué contraste tan grande, que unos dan todo y otros no damos nada. Al contrario, queremos nomás agarrar para nosotros. Bueno, después sigue la institución de la Cena del Señor, que es la Pascua, donde come la Pascua con sus discípulos. Es su última Pascua, porque ahora ya viene ya su arresto en el Getsemaní. Tomen la última cena y después salen para el monte del Getsemaní, para el jardín del Getsemaní. Pero aquí antes, cuando ellos estaban allí en el aposento, dice que Jesús les empezó a hablar acerca de su muerte, que iba a ser arrestado, que iba a ser humillado, que iba a ser escarnecido, les empezó a contar todo. Y dijo que lo iban a arrestar y que todos se iban a ir, todos lo iban a dejar. Pero se recuerdan aquí lo que leímos. Dice que Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no.
Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Pero dice que Pedro con mayor insistencia decía, aunque todos, si ellos te van a dejar, a lo mejor ellos te dejan, pero yo no te voy a dejar, y si fuera necesario moriré allí mismo, pero no te voy a dejar. Y eso es lo malo que a veces tenemos nosotros. Dependemos de nosotros mismos y nos queremos hacer los fuertes. Pero saben, sin Dios nosotros no somos nada, no podemos nada. Todo lo que hacemos, todo lo bueno que podemos hacer es por la ayuda de Dios. Porque dicen que nosotros ni siquiera podemos pedir perdón por nosotros. No tenemos, ¿cómo se dice? Nosotros ni siquiera por nosotros mismos podemos arrepentirnos de algo malo que hayamos hecho, sino que el Dios nos inspira para que nos arrepientamos del mal que hicimos. O sea que para todo dependemos de Dios. Nosotros solitas no podemos arrepentirnos, no podemos hacer nada, solo con la ayuda de Dios. Y ese fue el grande error de Pedro, sino que se hubiera puesto en las manos de Jesús, oh Señor, ayúdame, yo no te quiero negar, o no sé, cualquier cosa que le hubiera dicho. Pero dice, no, aunque ellos sí, yo no. Y eso es dependencia propia. Nosotros no somos nada, no podemos hacer nada sin Dios, ¿verdad? Bueno, ahora después se van al Getsemaní y pues dice que ahí les da un extraño sueño, se duermen los discípulos. Jesús agarró a Pedro, Santiago y Juan para ir allá al Getsemaní y dice que él se empezó a entristecer y a angustiar grandemente y oraba a su Padre, Señor, si se puede, Padre mío, dice, para ti todas las cosas son posibles. Que pase esta copa de mí. Él sentía bien feo, él sentía bien horrible, saber que lo van a matar, que lo van a crucificar de la peor manera, todo lo que iba a sufrir bastante, todos los escarnecían, le golpeaban, le pusieron la corona de espinas, lo lastimaron grandemente, entonces él sabía todo, pero fíjense algo todavía, que dicen que ni siquiera lo que más le dolió a él era el peso del pecado. Él sentía que por ser el mundo, nosotros tan pecadores, eso lo iba a separar de su Padre. Sentía que Dios no iba a aceptarlo, porque él estaba cargando con todo el pecado del mundo y estaba tan pecador, porque él no era pecador, pero se sentía tan pecador o tan lleno de pecado, que sentía él que su Padre no lo iba a aceptar. Y dice que esa era una grande angustia, que eso es lo que más lo martirizaba, que ni siquiera sintió tanto el dolor físico. Y se fijan que te claven los clavos, que te claven el clavo en la mano. Yo te pensaba que se lo habían clavado aquí, pero dicen que no, los estudiantes dicen que no, porque dicen que si se lo hubieran clavado aquí, que la mano no es capaz de cargar el peso del cuerpo. Se iba a desgarrar y se iba a caer el cuerpo. Entonces es aquí. Dice que aquí sí te puede cargar, pero aquí no. Entonces, bueno, muchos estudios que hacen. Pero no importa, eso que aquí o donde sea, ¿verdad? Simplemente al Señor así lo crucificaron en la cruz. Y entonces, qué dolor tan grande ese. Luego en los pies, luego que lo le hicieron aquí con la lanza, que lo martirizaron, le dieron los latigazos. Y saben, dicen que con las bandas a ver, déjenme ver. Bueno, aquí vamos a ver, yo creo eso después de lo que les iba a hablar. Pero bueno, se dice que lo martirizaron mucho al Señor Jesús, pero no fue ese el dolor más grande que él sufrió. Eso todo lo que le estaban haciendo, sino que la agonía más grande fue sentir la separación de su Padre. Él sentía eso, sin embargo, el Padre nunca lo dejó solo, nunca dejó solo a su Hijo. Y eso todo lo hizo por amor, por usted, mi hermano, y por mí. ¿Por qué? Por salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que Él vino a hacer por nosotros es vida eterna. Es su gracia la que nos salva. Y ahora Él ya lo hizo. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es agarrar esa salvación y hacerla nuestra. Y así
poder tener vida eterna, aceptando al Señor, aceptando su sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Ok, estuvieron en el Getsemaní y Él oraba, Padre, que pase de mí esta copa. Pero Él decía, pero hágase tu voluntad y no como yo quiero. Él no quería pasar por ese trance, por eso que iba a pasar. Pero dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y su oración es algo también de lo que debemos de aprender. Siempre que nosotros oremos, vamos a pedirle lo que necesitamos. Pero vamos a decir, Señor, que se haga como tú quieres. Porque todo lo que el Señor hace es por nuestro bien, aunque a veces no lo entendemos. Y a veces decimos, no me contesta. Pero ustedes saben que el silencio también es una contestación. Es no te quiero hacer eso, hijo, porque no te va a hacer bien. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no? Y nos aferramos, que eso es lo mejor, o lo que creemos creemos que eso es lo mejor. Pero el Señor dice, no, eso no te conviene, porque Él sabe todo, desde el principio hasta el final. Y si nosotros supiéramos si viéramos la consecuencia que nos va a traer, decidiríamos, mejor no. Pero el Señor, como nos ama, nos dice, no, aunque no entiendas, no, hijo. Así que Él sabe lo que es mejor. Y dicen que todas las cosas que pasan, todas las cosas nos ayudan para bien. Todos los que aman al Señor, ¿verdad? Todo lo que pasa nos ayuda para nuestro crecimiento. Bueno, después arrestaron a Jesús, se lo llevaron y después estaban allí, lo presentaron ante Anás, estaban ante el concilio y aquí sucedió pues la negación de Pedro. Dice que Pedro se andaba escondiendo por allí y la criada lo reconoció, le dice, tú eres uno de ellos. Y dice Pedro, no soy. Y cantó una vez el gallo. Y Pedro ni lo notó. Pero después vuelve otra vez la mujer, la criada, y le dice, sí, tú eres uno de ellos. Y le dijo a los demás, miren, él es uno de ellos, él es como ellos. Y un soldado le dijo, sí, tú eres uno de ellos. Porque hasta tu hablar es como el de ellos. Tú hablas como ellos. Y saben, es una forma de distinguirse. El hablar. Cuando uno sigue a Dios, hasta habla como ellos. ¿No, ustedes no les ha pasado que cuando están con alguien le dicen, ay, tú te pareces mucho, o haces los gestos que esta persona haces, haces así, te mueves como ellos, hablas igualito, porque convives mucho con esa persona. Y no, te ves igualito, igual que esta persona. ¿Sí le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso, lo he visto. Así que su forma de hablar de Pedro era como la de Jesús, porque había vivido ya con Jesús 3 años y medio. Había estado en su presencia. Y cuando uno está en la presencia de alguien, se le pegan sus costumbres. Hay un dicho que dice, ¿cómo? El que con lobos se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? O dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque todo lo de la otra persona se pega. Sus costumbres, su manera de hablar, su manera de comer, tal vez, su manera de todo, se va pegando. Así que, pues ojalá que podamos semejarnos a Cristo, que podamos pasar un tiempo con Él para que nos vayamos pareciendo a Él y no parecernos a alguien más que no sea conveniente. Las amistades hay que elegirlas bien para que no se nos peguen las malas cosas que ellos hagan, ¿verdad? Así que todo, queridos, vamos a escoger lo bueno. Y tristemente, allí Pedro, como le dijeron, hasta tu hablar es como el de ellos. Dice que entonces comenzó a hablar, comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre. Empezó a decir groserías para que digan, yo no hablo como ellos, yo digo groserías. Ahí cambió su forma, ¿verdad? Y entonces cantó el gallo. Y entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho. Y pensando en esto lloraba amargamente. Lloraba amargamente porque se dio cuenta que Cristo tenía razón. Y así es, porque Cristo tiene la razón siempre. Él conoce el fin desde el principio, ¿verdad? Así que bueno, queridos, este fue el repaso
el repaso y la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Cualquier pregunta, cualquier petición que tengan para orar, pueden dejarme ahí su comentario. Que el Señor les bendiga grandemente y el próximo viernes estaremos nuevamente aquí, si el Señor lo permite, estudiando el capítulo 15 y el 16. Que el Señor les bendiga. Amén.